El desierto de Las Palmas es un parque natural que se encuentra en la provincia de Castellón. Fue declarado parque natural en 1989. Fueron declaradas unas 3.300 hectáreas, las cuales están repartidas en 5 municipios, que serían Benicàssim, Castellón de la Plana, Borriol, La Pobla de Tornesa y Cabanes. Es un clima típico mediterráneo, como podéis ver estamos frente al mar, lo cual tenemos un clima muy suave todo el año. Como podéis ver, este parque tiene un color rojizo muy característico debido al suelo, que es más arenisco, más roca de rodeno, al contrario que la mayoría de parajes valencianos, que son más calcáreos. Entonces esto le da al parque un color especial. Tenemos, aparte del pino típico blanco mediterráneo, pues tenemos también el pino rodeno, con hojas y frutos más vigorosos, más grandes, un verde más oscuro. Y bueno, podemos encontrar el palmito o el margalló, que es la palmera mediterránea por la cual recibe este nombre el parque. También tenemos jinetas, zorros, conejos, jabalíes, un poco la fauna típica que podemos encontrar en el clima mediterráneo. Como podéis ver, esto no es un desierto, o por lo menos lo que nosotros entendemos como un desierto, un paraje inhóspito y hostil y aislado, con climas extremos. Un desierto se puede concebir también como un periodo de tiempo indefinido en el que se busca decantar el valor de ideas o personas, lo cual podríamos entender como un retiro. Entonces los monjes carmelitanos tenían este concepto de desierto y buscaban zonas donde poder retirarse a orar y a meditar, a tener una vida eremita, y encontraron en este paraje natural su desierto ideal. De hecho, cuando se fundó, el 2 de febrero de 1694, se llamaba Santo Desierto de Las Palmas. Pues mira, tenemos diferentes rutas que podemos realizar, tanto andando como en bici, dentro del parque. Y hay rutas donde podemos encontrar diversas fuentes, chorros que emanan de dentro de la montaña, agua limpia y pura. Podemos visitar también los castillos de Montornès y Miravet, que son ruinas de castillos antiguos, antiguas fortificaciones que vigilaban nuestras costas. Podemos subir también a la cima del Bartolo, que es como lo conoce todo el mundo, al Alt del Colomer o Monte de San Miguel, donde podemos ver unas puestas de sol preciosas con vistas al Peñagolosa y al mar, si miramos hacia el otro lado. Tenemos también las Agujas de Santa Águeda, que es un poco la ruta más atrevida y más vertiginosa que podríamos encontrar aquí, donde podemos encontrarnos con el famoso trampolín, que es un cresterío de rocas de rodeno, ya te digo, para los amantes de las alturas. Bueno, en este caso mezclamos dos actividades como son el senderismo y la fotografía. Mezclamos, aunque la fotografía muchas veces va de la mano de parajes de naturaleza, porque la naturaleza, más fotogénico que la naturaleza, no, pocas cosas hay. Pues en este caso buscamos rutas que tengan panorámicas muy buenas y muy amplias para hacer diferentes tipos de fotografías, ver un poquito iniciación a la fotografía, técnicas para tomar fotos según la luz, buscamos amaneceres, atardeceres según la época del año y lo que nos permita el frío. Y en este caso, en el desierto de Las Palmas, pues como veis estamos en el parking del convento antiguo, en el mirador del convento antiguo, que tiene una panorámica fantástica, y bueno, no es el único sitio del desert de Las Palmas que podemos encontrar este tipo de vistas. Y por supuesto os invito a todos y todas que vengáis a visitar este parque, tanto si os gusta la historia, el turismo religioso, el turismo de naturaleza, el senderismo, la BTT, simplemente pasar un día en familia en el monte. Las plantas aromáticas también, los olores de este paraje son increíbles, entonces es un sitio que definitivamente no os podéis perder.